Ya, gracias. Bien. En el Evangelio del apóstol Juan, el apóstol tiene un propósito que está en los primeros versículos del capítulo 1, y este es mostrar que el Señor Jesús es Dios, es Jehová. Como diría en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos. Y se muestra en diferentes formas y con varias expresiones. Las vamos a ir leyendo nomás, o repasando. Por ejemplo, el que cree en Él es hecho un hijo de Dios. No hay otro que creyendo en Él nos hace hijos adoptivos de el Dios creador y todopoderoso. Él es el Cristo. Cristo es el medio por el cual Dios nos da su gracia y la verdad. ¿Amén? Amén. Es el Hijo del Hombre que será levantado. Es el Hijo unigénito de Dios. Es el Salvador del mundo, el Cristo. El que da de comer a 5.000 hombres con 5 panes y 2 pececillos. El que camina sobre las aguas y calma la tempestad. Es el Hijo de Dios que da vida. Es el pan de vida. Es el que tiene palabras de vida eterna. Es el que pone ríos de agua viva en el que cree en Él. Es la luz del mundo. Es el yo soy que libra del pecado. El Señor Jesús es Dios hecho hombre, y como hombre es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por medio de qué? De su muerte en la cruz y su resurrección después de 3 días de su muerte. Él es la vida. El que de arriba viene es sobre todos. Eso dice Juan 3:31. Ahora, todas estas expresiones que están hasta lo que hemos visto de Juan, hay muchas más después, y algunas se repiten. ¿Qué está diciendo? Que Jesús viene de arriba, viene del Padre, y nadie puede venir del Padre, un simple humano, es Dios hecho hombre. Ahora, los judíos rechazaron al Señor Jesús por lo menos 4 razones que vamos a ver hoy día. Primero, porque era pobre. Es una razón. Lucas 16, 13, 14. Si lo pueden ver, lo leo otro porque yo... Lucas 16, 13, 14. ¿Quién lo puede leer ahí? ¿Está ahí? Amén. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Siga. Y oían también todas esas cosas los fariseos, y eran avaros y se burlaban de él. Exactamente. ¿Y por qué se burlaban de él? Este nos tiene envidia, porque somos ricos. Y ser rico era sinónimo de bendición. Por eso se burlaban de él. Este es pobre. Es un maldito. Porque la pobreza es la señal de maldición de Dios. Después vamos a ver por qué. Lo rechazaron porque declaraba sus pecados. Lucas 4, del 24 al 30. Lucas 4, del 24 al 30. Vayan alternándose para leerlo. No todos el mismo versículo. Con la misma persona. Lucas 4, del 24 al 30. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Hasta
30. Pero ninguno de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda de Serepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel, tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le levantaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para desempeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Fíjense, les recordó dos episodios que están en Reyes, cuando Israel estaba en apostasía. Y ellos sabían. Y se enojaron. ¿Por qué? Porque les recordó su pecado. Y era tanto su pecado que el Señor bendijo a una mujer gentil y a un sirio. ¿Se acuerdan del leproso, el oficial? ¿No? Entonces, imagínate que están diciendo que soy un pecador y se enojaron. ¿Cómo venía a ser pecador? Yo soy judío, soy hijo de Abraham. ¿No? Y quisieron matarlo. Eso de entradita nomás. Y les dijo muchas otras cosas. Y después los fariseos, los sacerdotes y los escribas se pusieron de acuerdo para matarlo. Y lo rechazaron acusándolo de violar el día de reposo. Marcos 3, 4, 6. Marcos 3, 4, 6. Amén. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Por qué? Está violando el sábado. Y además los dejaba en ridículo delante de la gente, a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes. Y lo rechazaron porque se hacía igual a Dios. Juan 5, 18. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos eran de abajo, eran terrenales. Y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Juan 3, 31, la segunda parte. 3:31, no, ya lo cité nomás. Los judíos consideraban la pobreza una maldición de Dios y la riqueza una bendición de Dios, debido a una interpretación de un pasaje de Deuteronomio. Pero era una interpretación un poco mañosa, un poco equivocada, digámoslo. Veamos Daniel 28, 1, 2. Perdón, Deuteronomio 28, 1, 2. Deuteronomio 28, 1, 2. Si alguien lo puede leer, que estaba escrito acá. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerla por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeren la voz de Jehová tu Dios. Esto es antes de la entrada a la tierra de Canaán. Y Dios hace un pacto condicional. Dice: si tú obedeces todos los mandamientos
Siempre ahí mismo, en el Deuteronomio 28, leamos del 9 al 12. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová, tu Dios, y anduvieres en sus caminos, y harán todos los pueblos de la tierra, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto del vientre, en el fruto de la bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de sus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Habrá poder, riqueza, abundancia, no solo de alimentos, riqueza, lo que era. ¿Sabe cuál era la riqueza de ese tiempo? Los animales. Los animales eran señal de riqueza. Hijos. Es decir, una vida muy bendecida. Y siempre ahí en Deuteronomio 28, veamos del 15 al 20. Amén. Pero acontecerá que si no oyeren la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, con las cuales me habrás dejado. Está claro, ¿no? Veamos el versículo siempre del 28, 33, para terminar esta parte. Deuteronomio 28, 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Fue claro, Dios, ¿no? Fue claro. No le dijo, mira, así más o menos, nada. Obedeces, tendrás todo esto. Desobedeces, tendrás todo esto otro. Entonces, en las bendiciones, riqueza, poder, seguridad, dominio sobre las naciones. En las maldiciones, pobreza, humillación, enfermedades, ser dominados por otras naciones. Es un pacto condicional. Si obedece, recibe bendición. Si desobedece, recibe maldición. Pacto condicional dentro del pacto incondicional que Dios había hecho con Abraham. ¿Se acuerdan? El pacto que Dios hizo con Abraham, ¿qué le prometió? La tierra prometida. Tierra, ¿qué más? Descendencia. ¿Qué más? Tiene que ser benditas todas las naciones. ¿Ah? Y van a ser bendecidas todas las naciones. Exactamente. Eso es incondicional, que depende solo de Dios. Pero este pacto es condicional. Depende del comportamiento de Israel. Ahora, este pacto condicional era con toda la nación, con todos los individuos que conforman la nación de Israel. No con algunos sectores de Israel. Veamos Levítico 26, 1 al 4. Levítico 26, del 1 al 4.
Fíjese, ya que lo está leyendo, que lo voy a leer acá. Que ya, Anita. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os Espérense un levantaréis. poquito. ¿A quién se está dirigiendo? A la nación. No hay nada específico. No haréis para vosotros sacerdotes, líderes, ricos, pobres, no. A la nación completa, cual sea su condición y su puesto de gobierno o gobernado. ¿Amén? Amén. Ahora sí. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis Ya, sí, perdón. Ya, por favor. Escultura y estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Amén. ¿Por qué lo tomé este versículo? Está dirigido precisamente a la nación, a toda la nación. Desde el líder, que está a la cabeza, los sacerdotes, el sumo sacerdote, etc., hasta el último campesino, comerciante, pobre de Israel. Esa era, digamos, un mandamiento para toda la nación, un pacto. No es un pacto para individuos, para algunos sacerdotes o para los gobernantes. Y ahí está el problema. Entonces, ¿qué sucedía? Que los fariseos se enorgullecían de su santidad y rectitud en cumplir la ley y se consideraban con derechos a ser ricos, es decir, ser bendecidos. Y despreciaban a los pobres, a los enfermos, a los inválidos como malditos de Dios. Cuando Dios dijo, el pacto es con toda la nación. El orgullo, el clasismo y el racismo los hizo ciegos a sus pecados y a interpretar las escrituras acomodándolas a su pecado. Es por esa razón su pecado, el pecado de Israel antiguo, tuvo pocos momentos de gloria y muchos momentos de dificultades, de pobreza, sequías, amenazas permanentes de invasiones enemigas e invasiones desoladoras hasta el año 70 del primer siglo, cuando los legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo. Pero aún así, Dios preservó a Israel. ¿Dónde? En la dispersión, en la diáspora. Fue preservado Israel, sí, por 19 siglos. Y la muestra está que se reinstaló en tierra de Canaán en 1948. ¿Para qué? Para cumplir el pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. De que está Israel donde Dios dijo que tenía que estar. Bueno, las malas interpretaciones de las escrituras son motivadas por el pecado y llevan a la destrucción y condenación a individuos y a naciones enteras. Después, los judíos consideraban que ellos, por ser judíos, pueblo de Dios, y tener la ley de Dios y el templo de Dios, eran salvos de la condenación. Según su visión, ellos no eran como los gentiles, idólatras, inmundos, pecadores condenados a ser esclavos de Israel. El peor insulto y desprecio a un judío era decirle gentil y publicano. Eso era el insulto de los insultos. ¿Qué significaba? Y tenía consecuencias sociales, porque significaba que esa persona era aislada de la comunión de los demás judíos.
no podía asistir al templo, ni entrar a una sinagoga. Sus sacrificios no eran aceptados. Era aislado socialmente. Pues acusar a alguien de gentil y publicano es decir, doble pecado. Condenado. Eso significaba que era una persona aislada, como si fuera un leproso espiritual. ¿Se acuerdan de la oración del fariseo? ¿Cómo se dirigía al publicano? Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. ¿Alguien lo puede leer? Aún no confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también estas parábolas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, ni justos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. La enseñanza del Señor no estaba en que el rico era bendecido y el pobre era maldecido, sino el que se humilla ante Dios es bendecido. Y el que se exalta por sí mismo es puesto lejos de Dios, o maldecido en algunos casos. Pero fíjense los términos del fariseo. No soy como los otros hombres. Tenían oraciones peores. Gracias, Señor, por no hacerme mujer, por no ser gentil como esos perros inmundos. Así oraban, así de humilde eran. Yo hago esto, yo sirvo acá, yo esto. Así eran. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Orgullo. Esa era la mentalidad de un fariseo, de un sacerdote, de un escriba y en cierta forma de la nación judía. Los fariseos, sacerdotes y escribas se creían santos, irreprensibles, porque ellos cumplían la ley e iban más allá de la ley. El fariseo dice: yo ayuno 2 veces a la semana. La ley exigía un ayuno como nación para una de las fiestas, no me acuerdo si habían 2 fiestas que se ayunaba, pero el fariseo 2 veces a la semana. ¡Qué santo! ¿O no? Esas eran porque decía: estoy santificándome más. Y como bien dice, mientras más oro, más el Señor me escucha, porque si oro poco, el Señor no me va a escuchar. Piensan que si eres sordo. Pero había un cumplimiento ritual, era muy ritualista, un cumplimiento ritual externo de la ley, para que el pueblo los viera y los admirara. Mateo 6:5. Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. Siga. Sí. ¿Qué más? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Eso es el problema. Y cuando llegaban a dar limosna, llegaban con la bolsa, las monedas, haciendo la sonara. Mira, toda la ofrenda que traigo. El Señor me va a bendecir. Y la hacían sonar ahí.
¿Ah? Y cuando ayunaban, llegaban todos compungidos. He ayunado esta noche, el Señor me ha revelado. Eso es vanagloria. ¿Por qué? Porque nosotros somos los líderes espirituales del pueblo elegido. Estaban con esta mentalidad. Y asimismo el pueblo aprendía de ellos a ser hipócritas. El pueblo les obedecía porque eran autoridad política y religiosa. Pero los odiaban porque decían y no hacían. Lucas 11, 46. Lucas 11, 46. Ahí está. Y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Y eso había generado un resentimiento en el pueblo hacia el liderazgo religioso. Ellos creían que teniendo la ley serían exculpados de todo pecado, y debido a ese mal entendimiento de la ley se automaldijeron, creyendo que cumplían la ley y absorbieron de culpa a los romanos. Lea Mateo 27, 23 al 25. El Señor Jesús ante Poncio Pilato, que es el gobernador. ¿Que lo lean? Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué terrible. Qué terrible. ¿Por qué se permitieron decir eso? Es una automaldición para ellos y sus generaciones futuras. Porque confiaban que estaban cumpliendo la ley. Pero no estaban cumpliendo la ley. Y ese fue el gran problema. Sobre sus hijos, ¿qué cayó? Jerusalén y el templo destruido por los romanos. 40 o 30 y tantos años después. Así de soberbio eran. Los judíos tenían otro aspecto en alta consideración: el día de reposo, el sábado, un día sagrado establecido por Dios para Israel. Y digo para Israel. Veamos Éxodo 28, 8 al 11. Éxodo 28, del 8 al 11. Éxodo 28, del 8 al 11. Parece que me equivoqué. Sí, perdón, hermano. Veamos Éxodo 31, 3.
tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Porque es señal entre mí, ¿quién es mí? Dios. Y vosotros, ¿quiénes vosotros? Los cristianos. No, los adventistas. No. Los judíos, Israel. Por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, que os aparto para mí. Os saca del mundo. Entonces, santificarlo, apartarlo, apartar ese día. ¿Para qué? No trabajar como los otros 6 días y adorar a Dios recordando su creación, alabando sus bendiciones de la tierra prometida, pidiendo perdón, llevando animales al templo para el sacrificio, gozarse en Dios, así como Dios se gozó contemplando su creación que era buena en gran manera y reposó el día 7º. ¿Cierto? Amén. Ese era el ejemplo. Contempla lo que he hecho, gózate con lo que he hecho, gózate en mí, Israel. Para eso era el sábado. Entonces, ¿qué sucedió? Desde el retorno del cautiverio de Babilonia, los fariseos agregaron provisiones en el día de reposo para que no fuera violado. Hacer la comida era trabajo. Ordenar las cosas de la casa era trabajo. Caminar una cierta distancia era trabajo. Entonces, cosas cotidianas eran trabajo. Y comenzaron a prohibirla. No puedes caminar más de 200, 300 pasos. Tienes que preparar la comida el día anterior. No puedes peinarte, porque es trabajo. Sí, no es broma. Veamos Mateo 12, del 1 al 5. Mateo 12, del 1 al 5. ¿Y alguien lo puede leer? Amén. Uno nomás, por favor. Ya. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Exactamente. Me recordó un episodio del rey David cuando llega al tabernáculo, que no estaba todavía en Jerusalén, y dice, ¿tienes algo para comer? Los panes. Si estos hombres han sido purificados, pueden comerlo. Comieron. Y no violaron la ley. Y en este caso, cuando dice los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo, ¿por qué? Porque era un día de adoración, la gente llevaba animales para el sacrificio. ¿Y quién lo tenía que atender y dirigir el sacrificio con los levitas? El sacerdote. Y los sacerdotes hacían sacrificios por cuenta propia. Eso era trabajo, ¿o no? Y en la sinagoga se reunían los hombres y había un rabino, como lo hizo el Señor Jesús, que leía una parte de la ley o los profetas y hacía una explicación de eso. Eso era trabajo, ¿o no? Entonces, en ese sentido les dicen,
el sábado fue hecho para el hombre. Es decir, para que el hombre se goce de ese día, de las cosas que ha hecho Dios y de Dios mismo. No que el hombre fue hecho para el sábado, para cumplir el sábado. Eso es legalismo. Y eso mortifica a la gente. ¿O no? Es como decir, si no venís con corbata, estás yéndote para el infierno. Ese tipo de razonamiento. ¿Ves que no son nuevos? El día de reposo los sacerdotes hacían lo que tenían que hacer y no eran culpados de violar el día de reposo. Nadie lo hacía. Lucas 14:5. Amén. Adelante. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Siga. Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Por qué? Porque lo hacían. No le podían decir, no, nosotros. Mentira. Era común eso, aunque fuera día de reposo. ¿Entiendes? Entonces son hipócritas más encima. Veamos Juan 5:18. Que ya lo vimos en delante. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esa era la blasfemia más grande que un judío podía oír. Un hombre que se hiciera como Dios. Ese hombre necesita ser apedreado. No hay otra forma de quitar esta ofensa a Dios. Ellos trataron de apedrearlo varias veces, ¿no? Nunca resultó. Pero el Señor no es que les dice, no, pero ustedes tienen que entender, ustedes saben. No, Él cargó la mata nomás. Juan 10, 30 al 33. ¿Quién lo puede leer? Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí está. Los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías que venía de Dios y que era Dios hecho hombre. No lo creyeron, que era pobre, porque los acusaba de pecado, porque ellos decían que violaba el sábado y nunca consideraron las profecías. Vamos a ver 3 profecías no mencionadas. Isaías 9:6. Isaías 9:6. ¿Qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos títulos son títulos de quién? Mesiánico. De Dios. Y cuando dice un niño nos es nacido, hombre, un hijo nos es dado, el Hijo de Dios nos ha sido dado. Eso lo entendían perfectamente los judíos. Otro versículo, Miqueas 5:2.
Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjate, de ti me saldrá el que será el rey de Israel, hombre. Pero tus días son desde la eternidad, Dios. ¿Se fija? Y este es un versículo que ellos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, lo enseñaban a la gente, a los niños que esperaban la venida del Mesías. Malaquías 4, 5, 6. Si alguien lo puede leer, por favor. Adelante, hermano. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y llene la tierra con maldición. ¿Cuál fue el Elías que vino? Juan el Bautista. Así que el siguiente que vino después de él era Jehová. Pero no le creyeron. Miren, ellos vieron los milagros del Señor Jesús. Y el mismo Nicodemo, ¿qué dijo? Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros si no viene. Exactamente, si no viene de Dios. Y muchos judíos se sorprendieron por el nivel de los milagros. Resucitar muertos, eso es de Dios. Sanar a una persona que había estado 30 años paralítico, rehacer huesos, rehacer piel, que caminara, ciegos que pueden ver, mudos que pueden hablar, gente que fue perdonada. Entonces eran cosas que solo Dios podía hacer. Entonces algunos decían, el Mesías hará algo más que lo que está haciendo este. No, esto es lo máximo que estamos viendo. Entonces, vieron además el impacto que las palabras del Señor Jesús hacían en la multitud. Cuando terminó el sermón del monte, ¿qué dijeron? ¿Con qué autoridad habla? Este no habla como los rabinos. ¡Qué potencia, qué autoridad! Realmente, porque impresionaba. Por sabiduría, por conocimiento y por discernimiento. Pero al final lo rechazaron porque lo vieron humillado, azotado y enjuiciado por los romanos. Juan 19, 14, 15. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. 15. Adelante. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ya. ¿Por qué lo rechazaron? Cuando Pilato muestra a Jesús lo habían azotado. Le habían puesto la corona de espinas,
Entonces, en la mentalidad carnal de Pilato dijo, si les muestro este pobre desgraciado, se van a compadecer de él. Pero no. ¿Por qué? Porque los judíos decían, si cuando llegue el Mesías vencerá a los romanos y no será tocado por los romanos. ¿Y qué están viendo? Ese es nuestro Mesías, humillado, azotado, escupido por los romanos. No, crucifican. Ese fue el detalle. Se fija que el pueblo tenía la misma mentalidad de los líderes. El orgullo racial, el orgullo religioso. Entonces, los judíos rechazaron al Señor Jesús como el Mesías prometido, no porque no conocían las Escrituras. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes conocían las Escrituras, ¿o no? Eran eruditos algunos de ellos, ¿no? Sino que las interpretaron equivocadamente. A los mandamientos le agregaron mandamientos de su creatividad para asegurar el cumplimiento de los mandamientos originales, ya que implícitamente los consideraban débiles para sujetar la carne. Y por otro lado, eran ritualistas y pensaban que un cumplimiento exterior era suficiente. Y a la vez eran orgullosos de ser judíos, de su religión, y eran racistas con los gentiles. En definitiva, interpretaron las Escrituras acomodándolas a su orgullo racial y religioso. Ese pecado, el orgullo, hace que las Escrituras sean sometidas a la perspectiva humana en vez de que el ser humano se someta a las Escrituras, humillando la carne y el orgullo. Eso fue lo que sucedió con los judíos. Ellos creían estar cumpliendo la ley y si fallaban, volvían a hacer las obras de la ley y así vivían constantemente su religión haciendo obras. ¿Por qué? Porque violaban continuamente algún mandamiento de la ley y lo suplían con mandamientos de su invención. El pecado los engañó y el pecado dominó su corazón y su mente. Aparte de acomodar la ley a sus pecados y agregar mandamientos y obedecerlos externamente, olvidaron el juicio que estaba en la ley. Veamos Deuteronomio, y aquí vamos a ir cerrando. Deuteronomio 27, 26. Amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Esta es cuando Dios dio las bendiciones, se obedece la ley, las maldiciones, se desobedece la ley. Y se concluye así: maldito el que no confirmará las palabras, todas, de esta ley para hacerlas, todas. Y dirá todo el pueblo amén. Todos dijeron amén. A los 6 meses estaban violando cualquier cantidad de leyes. ¿O no? Claro. Entonces, maldito el que no confirmara y no dijera amén, ni se someta a estas palabras para hacerlas y cumplirlas todas. Es decir, si no se somete ni cumple un mandamiento de la ley, es maldito. Ese es el tema de la ley. Que
La ley condenaba, y lo dice el apóstol Pablo. La ley condena, la ley maldice. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de cumplir toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que no entendieron los judíos? Pero los judíos, en su orgullo racial y religioso, se crearon mandamientos y leyes que les daban la ilusión que estaban cumpliendo la ley de Dios, cuando en realidad se habían creado su propia justicia. Romanos 10:3. El apóstol Pablo hablando de los judíos. ¿Alguien lo puede leer? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Exactamente. Ellos, lo que decimos nosotros es la buena. Es decir, sometieron las escrituras a sus deseos, a sus criterios, a sus pecados. Rechazando la justicia de Dios, no reconocieron que eran pecadores, condenados y malditos. Ese era el tema. Que necesitaban de la misericordia y la gracia de Dios para ser librados del pecado por la obra del Mesías prometido. Ignoraban las Escrituras, ignoraban a Cristo, creyendo saber quién era el Mesías. Bien está el versículo de Jeremías: engañoso es el corazón. Para concluir aquí, porque quedan 20 hojas más, ¿No somos diferentes a los judíos? El cristianismo actual y muchos cristianos individuales, ¿acaso no acomodan las escrituras a mis deseos, a lo que yo creo, a lo que me dijo el ángel, o lo que soñé, o en definitiva lo que yo entiendo? Eso es muy común, es muy humano, y eso lo vamos a ver en la próxima vez. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Dios, te damos gracias, Señor, por su palabra, que nos permite discernir sobre lo que usted ha hecho por medio de Jesucristo, y también nos enseña por medio del pecado de Israel, también alumbra nuestro pecado, Señor. Bendíganos, Señor. Bendíganos, Señor, con su palabra, a meditar y a poner por obra las cosas que tenemos que cambiar para dar gloria a su nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición, y se lo agradecemos.